Otro mecanismo, recaptación. Las anfetaminas. Y dentro de las anfetaminas está, por ejemplo, el éxtasis. Que hay ejemplos, acá en la fotico. Actúa más que todo por medio de serotonina. Las anfetaminas aumentan la liberación de serotonina y también disminuyen la recaptación de esa serotonina. Se aumenta la serotonina y también catecolaminas. Eso genera como una sensación de bienestar. Eso disminuye el sueño, disminuye el apetito. Entonces un individuo X se fue un sábado a una rumba electrónica. Le regalaron una pastillita con la carita de Mickey Mouse. Ingiere la pastillita y rumbea toda la noche. Se siente, comillas, bien. Hay un efecto por ese exceso de serotonina que es un efecto que se denomina entactógeno. Ese efecto entactógeno literal le pone a la persona que más detesta la vida al lado y la quiere, la abraza, es la mejor del mundo. Fuera de eso, no le da sueño, no le da hambre, no se cansa fácil. Y la otra característica lo van a ver en algunos de esos pacientes de las rumbas electrónicas. Les dan contracciones musculares de los maceteros, de los músculos de la mandíbula, maxilares. Eso hace que le den trismus, que le den sacudidas. ¿Cómo lo disimulan? Lo disimulan chupando bombombón. Entonces, efecto excitatorio, aumento de serotonina y catecolaminas. Algún genio, yo sé que ustedes no. Piensa entonces, ¿será que si yo consigo anfetaminas, eso me sirve para estudiar para los parciales? Eso va a hacer que gane fácil todas las materias. Van a pasar varias cosas. Primero, las anfetaminas pueden generar adicción. Entonces va a tener un riesgo de una adicción, cambios de comportamiento. Va a tener cambios en el sueño, va a tener cambios en el apetito. Va a matar neuronas. Esa liberación masiva de neurotransmisor se asocia con daño neurológico. Ganan los parciales de patología, ganan los parciales de farmacología básica, después gana en quinto los de cardio, los de neumo, después en sexto los de endocrino. Mató todas las neuronas, octavo, pediatría. Ya no hizo nada, hasta ahí le llegó la carrera. Entonces, riesgo de daño neurológico a largo plazo. Adicional, riesgo de dañar el hígado, riesgo de dañar el riñón, riesgo de hipertensión, riesgo de arritmias. Entonces, ojo, por ejemplo, con el modafinil, que es el vigía. Eso puede dar efectos adversos a largo plazo. Lo uso mucho para estudiar. Ojo con la ritalina, que es el metilfenidato, lo mismo, riesgo de efectos adversos a largo plazo. Y también mucho ojo con suplementos para adelgazar y algunos suplementos de gimnasio. ¿Por qué? Algunos de esos suplementos tienen esteroides, que eso es dañino, derivados de hormona de crecimiento, que eso es dañino, o lo que nos viene al caso, un compuesto que se llama sibutramina. Esa sibutramina es otra anfetamina. Eso en otra época se usaba como medicamento para adelgazar. Problema entonces, riesgo de adicción, daña hígado, daña riñón, mata neuronas,
cambios de comportamiento, cambios en el sueño, cambios en el apetito, arritmias, hipertensión arterial y con la sibutramina adicional, por eso la sacaron del mercado, está prohibida, hipertensión pulmonar y daño de válvulas cardíacas. Adelgaza, sí, se muere el gallito. Entonces no se debe utilizar la sibutramina, eso está prohibido. Y desafortunadamente muchos suplementos para adelgazar y de gimnasio contienen sibutramina. Yagé o ayahuasca. Esto tiene un uso cultural y religioso, tribus del Amazonas. No falta el que no tenga nada que ver con ese tipo de ascendencia de rituales de cultura. Se va a Santa Elena, se va a Llano Grande o se va para el Amazonas para probar el yagé. Este yagé, esta ayahuasca, actúa en receptores de serotonina. Tiene un efecto alucinógeno. Ese paciente, si tiene el efecto, porque no toda la gente lo tiene, si tiene el efecto, va a estar alucinando muchas horas, incluso más de un día. ¿Eso para qué lo usan? Para conectarse con, comillas, antepasados o guardianes animales. Entonces usted fue a tomar viaje para encontrarse este y terminó así. Riesgos muchos. Daño neurológico, hipertensión, arritmias, SB, eventos cerebrovasculares. Y fuera de eso, usted se puede matar o matar a alguien con el efecto alucinógeno, literal se pierden del mundo. Además, hay gente tan de malas que hace un cuadro que se denomina el cuadro de flashbacks. Lo consumió, se generó un cambio en todas las vías de serotonina, en receptores de serotonina, y sin volverlo a usar puede volver a alucinar. Entonces no se recomienda el uso de yagé o ayahuasca, riesgo de efectos adversos importantes. Cocaína. Derivado de una planta, Erythrocylum coca, en Colombia variedad neogranatensis. Se usó primero como anestésico. La cocaína aumenta catecolaminas, bloquea recaptación de catecolaminas y también bloquea canales de sodio. Por ese bloqueo de canales de sodio tiene efecto anestésico. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX lo usaban como anestésico para procedimientos oftálmicos. Sigmund Freud también utilizó la cocaína como tratamiento. Lo utilizaba para tratamiento de los pacientes dependientes al opio, lo que sería ahorita la heroína. No solo no servía, sino que fuera de ser adicto a la heroína, al opio, también el paciente terminaba adicto a la cocaína. Dicen por ahí que el individuo de cierta foto utilizaba también la cocaína, entonces que también abusaba cocaína. Esta entonces es una sustancia de abuso. Pueden encontrarla como una sal, como un polvo blanco, eso se denomina perico, eso es clorhidrato de cocaína. Se usa nasal, ese uso nasal se denomina esnifar.
está en forma de bazuco. Esos son residuos, sulfato de cocaína, eso es desecho de cuando están procesando el perico. Ese se usa fumado, inhalado, es muy adictivo. Y en Colombia no se utiliza mucho, pero hay otra presentación que se llama crack. Entonces el que más se usa es el perico y también se usa mucho el bazuco. En Estados Unidos, por ejemplo, utilizan más el crack. El crack es con más base adicionada a esa cocaína, es como una roquita. Eso lo ponen en calor y a medida que se derrite inhalan ese humo. Y la roquita a medida que se va derritiendo hace ese ruido de crack, entonces por eso la denominan así. Entonces perico, bazuco, crack. Y lo otro lo van a ver también por ahí. Las famosas pomadas que tienen cocaína, que tienen marihuana. Con la marihuana discutible, pero la cocaína, como les menciono, sí sirve para dolor. ¿Por qué? Efecto anestésico por bloquear canales de sodio. Enzimas. Entonces, como ejemplo, la acetilcolinesterasa. Esa acetilcolinesterasa es una enzima que degrada la acetilcolina en la hendidura sináptica. Hay unas sustancias que se denominan inhibidores de colinesterasa o inhibidores de acetilcolinesterasa que son tóxicos. Hay un grupo que se denomina carbamatos y hay otro grupo que se denomina organofosforados. Los carbamatos se usan mucho como matarratas, especialmente un matarratas que se llama matarratas campeón. Es la principal causa de intoxicación en Medellín, una de las principales causas. La gente se aburre de la vida, peleó con novio o novia, se aburre del confinamiento por la cuarentena, va perdiendo todas las materias del semestre, algún evento desafortunado, y se toman los sobres de matarratas a ver si se mata. Órgano fosforado se ve mucho en los pueblos. Lo utilizan mucho para desparasitar ganado y caballos. Y también lo utilizan en cultivos para fumigación. Tanto los carbamatos como los organofosforados inhiben la acetilcolinesterasa. ¿Qué diferencia tienen? Los carbamatos la inhiben reversible, entonces el efecto pasa después de unas horas. Los organofosforados dan una inhibición irreversible, entonces el efecto dura más tiempo y el riesgo de toxicidad de efectos graves es mayor. Bloqueo la acetilcolinesterasa. Esa enzima no sigue metabolizando. No sigue metabolizando, se aumenta la acetilcolina. Se aumenta la acetilcolina, va y actúa en receptor muscarínico. Actúa en receptor muscarínico, se aumenta la actividad parasimpática. A ese paciente le da un cuadro con manifestaciones parasimpáticas por un exceso de acetilcolina. Ese cuadro se denomina cuadro colinérgico. Bradicardia, hipotensión, miosis, contracción de la pupila, cialorrea, salivación, rinorrea, moqueadera, diaforesis, sudoración, aumento de peristaltismo y diarrea,
aumenta la eliminación urinaria, vómito. Entonces ese cuadro se denomina cuadro colinérgico por un exceso de acetilcolina. Antidepresivos. Muchos de los antidepresivos actúan en recaptación de neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, la fluoxetina, que actúa en la recaptación de la serotonina. La fluoxetina bloquea una proteína que se llama proteína SERT. Esa proteína SERT coge la serotonina y la guarda en la neurona, entonces hace recaptación de serotonina. ¿Qué hace la fluoxetina? Inhibe la recaptación de serotonina. Por eso la fluoxetina hace parte de un grupo que se llama inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Aumenta la serotonina y eso da un efecto inicial como antidepresivo. Detalle. El efecto completo de los antidepresivos se ve después de estarlo tomando todos los días, 2 meses, mes y medio a 2 meses. Aumenta la serotonina, mejora algo de los síntomas, pero después tiene que cambiar los receptores de serotonina, tiene que cambiar la vía o el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenal, y eso se demora 2 meses. Entonces el efecto inicial es aumentar la serotonina, pero de ahí vienen otros mecanismos. Receptor alfa 2. Es un receptor presináptico. Como mencionaba ahorita, ese receptor regula liberación de neurotransmisor. Se activa el alfa 2, ya no libero más. Feedback negativo. Estoy liberando catecolaminas, norepinefrina, se activó el alfa 2, dejo de liberar. Hay medicamentos como la clonidina, que se usa como antihipertensivo, y la dexmetomidina, que se usa en pacientes de UCI, que activan ese alfa 2. El paciente está hipertenso, le administran clonidina, activo alfa 2, dejo de liberar catecolaminas, disminuye la actividad del sistema simpático, disminuye la actividad del alfa 1, baja la presión. Dexmetomidina, ese paciente está agitado, está taquicárdico, está hipertenso, le administran una infusión intravenosa, baja las catecolaminas, baja la agitación, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial. Además, esa dexmetomidina también tiene efecto sedante. Entonces, activan el alfa 2, medicamento, activa alfa 2, feedback negativo, no libero más neurotransmisor, disminuye actividad simpática. Cualquier duda o inquietud, entonces me envían un